informamos lo que aconteció en la asamblea y desde el despacho del curul 67 del asambleísta Héctor Valladares en el mes de enero. Pedimos disculpas, esta rueda de prensa tenía que ser el viernes último del mes de enero, pero como ya lo dijo Leonardo, nos cambiamos de casa para poder atenderlos de mejor manera, no solo a ustedes comunicadores, sino también a la ciudadanía. Ahora estamos en una planta baja, en un sector muy importante de la ciudad, para poder atender mejor. Inicio la rueda de prensa informando de nuestra gestión de fiscalización con resultados, y esto es muy importante. Empezamos con una muy buena noticia para la Amazonía y particularmente para Zamora Chinchipe. El 31 de diciembre del 2025, mediante decreto ejecutivo 273, el gobierno nacional emite el reglamento a la ley minera. ¿Por qué es buena noticia? Porque aquí, en este reglamento, ya incorporan el artículo 20, a través del cual ya disponen que Arcon, en coordinación con el SRI, entreguen las regalías mineras y las utilidades de las empresas mineras al fondo común. Quiero enfatizar esto porque es súper importante para los amazónicos, debido a que en el año 2018, cuando se aprueba la ley le entrega 6 meses de plazo para que el gobierno emita el reglamento y el 60% de las regalías y las utilidades mineras ingresen al fondo común. Desde mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, más de 7 años, no se hizo el reglamento. Este legislador fiscalizó los fondos amazónicos y determinó que la causa por la cual las regalías mineras y las utilidades mineras no ingresaban al fondo común era porque no había reglamento. Por fin el reglamento está 13 meses después de haber aprobado mi fiscalización, y eso abre la puerta ¿para qué? Para que desde este año 2026 ingresen al fondo común un monto aproximado de 150 millones de dólares adicionales a los 70 millones que hoy recibe el fondo común. Esta es una gran noticia. Prácticamente se va a triplicar el fondo común y con ello recursos para las y los proyectos a lo largo y ancho de la Amazonía y particularmente en Zamora Chinchipe, de donde se genera más del 95% de las regalías y utilidades mineras. Pero lo demás es negativo, especialmente para los intereses de nuestros mineros pequeños y artesanales. ¿Por qué? Porque el reglamento emitido en diciembre de 2025 prácticamente en su conjunto prioriza o favorece a la gran minería y limita, restringe, bloquea la actividad minera pequeña y artesanal. Y esto es lo grave. Esta es una tendencia que la venimos viendo desde que se instaló el gobierno de Noboa. Y por eso es que desde la consulta popular de 2024, los mineros están siendo objeto de persecución, de criminalización, de estigmatización. Lamentablemente este sistema se concentra o se profundiza con la ley económica urgente que envió el Ejecutivo el 27 de enero de 2026, en la cual reforma la ley minera y también reforma la ley eléctrica. Y aquí sí quiero concentrarme, queridos mineros. Póngale atención a esta ley que es muy nefasta para sus intereses. ¿Por qué? Porque esa ley económica urgente, que de económica urgente no tiene nada, porque no habla de presupuestos, no habla de políticas económicas, habla de reformar una ley minera para favorecer o impulsar la gran minería. Reforman el artículo 37 de la ley. ¿Qué dice el 37 de la ley hoy? Dice que la fase de exploración tendrá máximo 8 años. 4 años en exploración inicial y 4 años en exploración avanzada. Y dice que para pasar a la fase de explotación, el concesionario está obligado a devolver el área que no va a intervenir. Les pongo un ejemplo. Si un concesionario tiene 500 hectáreas,
Pero si su informe de exploración dice que solamente va a intervenir en 100, las 400 hectáreas está obligado a devolverle al Estado para que el Estado pueda entregarle al pequeño minero, al minero artesanal o a algún otro interesado en hacer minería. Eso se elimina. Y con la nueva ley, el 37 dice que esta fase de exploración dura hasta 15 años, 4 en exploración inicial y hasta 11 años en exploración avanzada. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a profundizar el problema del tráfico de concesiones, porque la mayoría de las concesiones están en manos de gente que no hace minería. Solamente tramitaron el título y de ahí lo ponen en la bolsa y todos esos trámites, esas gestiones comerciales les ingresa dinero sin hacer minería. Eso se va a profundizar. Como dije, eliminan la obligación de que el concesionario devuelva el área que no va a intervenir. Una gran revés para el sector minero pequeño y artesanal. ¿Qué hacen también? Incorporan un capítulo, el capítulo 3 en el título 3 de la ley minera. ¿Referido a qué? Al fomento y producción de la inversión en el sector minero. Esto no había en la ley, lo ponen ahora y tiene tres artículos importantes. El primero habla de los clústeres mineros declarados y delimitados por la autoridad ambiental. Es decir, el ministerio rector de la minería va a decir, esta zona, se me ocurre, Zamora Chinchipe, es un clúster minero que le interesa al país y lo declara como tal. ¿Para qué? Para que acá, en este sector, el Estado garantice un sistema de energía eléctrica permanente y suficiente para toda la actividad minera, para que el Estado entregue infraestructura de abastecimiento de combustible, para que le dé vías y demás logística que necesitan los proyectos, y también para que no haya trabas en la provisión de explosivos y demás materiales que exige la minería. Esto hasta ahí está bien, porque para eso es el Estado, para garantizar que los proyectos tengan su fase de producción de manera eficiente. En el artículo 66.2, y aquí viene un problema, para mí uno de los problemas más importantes. En este artículo dicen que van a facilitar la tramitación administrativa y demás, y eliminan la palabra licencia ambiental. Y le dejan a la discreción de la autoridad ambiental para que entregue los permisos, y no le dice que tiene que ser licencia ambiental, dice que tiene que entregar un permiso, que puede ser una ficha o cualquier modalidad, con el propósito de ¿qué? De que no se cumpla la normativa de conservación ambiental. Los proyectos mineros que hoy están ejecutándose en Zamora Chinchipe hicieron toda una fase de socialización de sus estudios. Esos estudios primero tuvieron que ser aprobados en el ministerio, luego socializados a la comunidad, y ese proceso, por supuesto, que tiene un tiempo, pero son proyectos que hoy están generando. El año pasado se facturó $4.000 millones y el 90 y pico % viene de esos dos proyectos. Entonces, esta parte la elimina con ese argumento de facilitar la tramitación administrativa. Esto es lo grave. Y lo otro grave es el artículo 66.3, que le otorga la ley al gobierno declarar áreas mineras con restricción de seguridad estratégica. Áreas mineras con restricción de seguridad estratégica. Porque es gravísimo, y esto sí es abiertamente inconstitucional. Porque aquí le dicen a las Fuerzas Armadas que está obligada a apoyar de manera permanente o de manera temporal a los proyectos mineros para tres cosas fundamentales. Primero, proteger personas, proteger instalaciones, infraestructura y activos de los proyectos mineros. Es decir, van a poner, con esta ley van a poner a las Fuerzas Armadas al servicio de las empresas mineras privadas que
están a lo largo y ancho del país. Segundo tema, las Fuerzas Armadas apoyarán para prevenir, disuadir y neutralizar las actividades ilícitas. Estamos de acuerdo que lo hagan para, por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpo o en cualquier área protegida que es prohibido hacer minería. Pero con esto van a declarar cualquier sector de conveniencia de la gran minería, van a declarar como zona, área minera con protección de seguridad estratégica, y van a meter a los militares, por ejemplo, en la zona de Chinapinza, a sacar todos los mineros que no tienen los permisos porque el Estado les está negando. Este artículo es básicamente para desaparecer a los mineros pequeños y artesanales que no tienen los permisos, y a pesar de que llevan años exigiendo, el gobierno no tiene la voluntad de darles. Y tercero, dice para apoyar a las autoridades de control para que realicen los controles correspondientes que tienen que hacer en el territorio. Este articulado, queridos amigos, es lo más relevante de la ley. Hay otros artículos en la ley eléctrica, por ejemplo, que ponen básicamente la ley para promover la privatización del sector eléctrico, que de alguna manera por el déficit que existe, lamentablemente el país necesita energía y hay que ver de dónde se la saca, porque con estos gobiernos que no han invertido en lo público, pues no queda otra alternativa. No vamos a profundizar en eso, pero sí le dejo esta alerta al pueblo minero de Zamora Chinchipe, porque esta ley es nefasta para sus intereses, especialmente para los pequeños mineros y artesanales. Estimado asambleísta, ¿cuándo se llevará a cabo el primer debate de esta reforma que está proponiendo el gobierno? Y si dentro de esto está también lo que anunciaba el gobierno, de que se les va a eliminar el presupuesto para que lo utilicen en festividades, o que va a haber algún tipo de impedimento para que no puedan contratar artistas. Al ser calificadas como económicas urgentes, estas leyes tienen un tratamiento especial. Si en 30 días la Asamblea no ha resuelto la ley, pasa por el Ministerio de la Ley. Es decir, resuelva lo que resuelva la Asamblea, en 30 días tiene que haber ley o tiene que rechazarse la ley. El CAL ya los aprobó, ya están emitidos a las comisiones correspondientes, y será esta comisión, que yo calculo que máximo en la próxima semana ya tendrá su informe de primer debate, al cual pues yo particularmente he solicitado a mi bloque me permita defender la ley que reforma la ley minería para rechazar la inconstitucionalidad y proteger a nuestros mineros pequeños y artesanales que están en un riesgo fatal con esta ley. Las dos leyes prácticamente fueron entregadas al mismo tiempo, es decir, tanto la ley de gas que tú manifiestas como la ley de reforma a la minería tendrán que evacuarse a lo mucho hasta a finales de este mes de febrero. Ahí tendremos o no la ley ya resuelta o rechazada. Tomando en cuenta, asambleísta, que son este mes 27 días prácticamente que tiene la asamblea para definir esta situación. Es preocupante por lo que el tiempo es cortísimo, vienen feriados, todo esto de carnaval, todo esto, y esto no va a impedir en cierta forma que se analice a profundidad este tema. Lamentablemente así juega el gobierno. Nosotros vamos, de hecho anoche nos reunimos para organizarnos y defender, porque no solamente es la ley minera, no solamente es la ley de gas, que quisiera profundizar un poquito, también es el juicio político al señor Godoy, Mario Godoy, presidente de la Judicatura, que básicamente ya empezó. Esta semana van a haber ya las comparecencias en la comisión, el día de hoy, de hecho está convocada la primera sesión, y eso tiene tiempo, si mal no recuerdo son 40 días que hay que evacuar, y también los juicios políticos, porque digo juicios porque hemos presentado 3, ya 2 nos rechazaron porque supuestamente no habían firmas. Hemos presentado un tercero contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque aquí hay otro tema fuerte. Está en proceso la selección del nuevo fiscal general de la Nación. Y sucede que el presidente de la comisión veedora para este proceso ha denunciado corrupción, ha denunciado encubrimiento de algunas apelaciones a los candidatos que quiere el gobierno que vayan a la Fiscalía General del Estado, y ese proceso lo han bloqueado la fiscalización que nosotros iniciamos en la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero volviendo al tema, queridos amigos,
esta ley económica urgente que reforma el COTAD y vulnera, y lo digo con las letras que son, vulnera la autonomía de los gobiernos autónomos, que la venden muy bien diciendo que les van a quitar la viveza criolla de los alcaldes, prefectos que se gastan la plata en las fiestas, pero no le dicen que esa plata que se la invirtió mal, no es que lo sancionan al alcalde, al prefecto o al gobierno parroquial. No, lo que dice la ley es que le van a quitar del presupuesto de ese cantón, de esa provincia, de esa parroquia. Y eso es lo grave, porque la ley actualmente ya norma el castigo para las autoridades que ejecutan mal el proyecto. Hay glosas, inclusive destitución del cargo, que es lo correcto. Si es que una autoridad no cumple la ley, tiene que ser sancionado. Pero no tiene que ser sancionada la provincia, o el cantón, o la parroquia, porque eso es lo que están haciendo. Están poniendo en la ley que le van a quitar ese presupuesto a ese gato. Por eso, una alerta y también un reclamo formal y enérgico, porque no hay un solo alcalde de la provincia de Zamora Chinchipe, ni la prefecta, ni el viceprefecto, ni los alcaldes, ni los gobiernos parroquiales ha dicho una palabra sobre este tema. Aparentemente están de acuerdo en que les quiten el presupuesto, en que vulneren su autonomía. Nosotros no estamos de acuerdo y hemos ya organizado una reunión con los alcaldes del bloque de la Revolución Ciudadana a nivel nacional para hacer una defensa en conjunto, porque no podemos permitir que le quiten los presupuestos de las provincias, de los cantones y de las parroquias. Asambleísta, hay que ser claros aquí también que los presupuestos que están recibiendo los municipios, los gobiernos parroquiales y el gobierno provincial son recursos de la Amazonía, son propios de la Amazonía, no son del Estado ecuatoriano. Y no solo eso, Antonio, lo que a mí más me molesta, y lo digo con claridad, me molesta es que los tienen calladitos porque los están amenazando y les dicen, vea, si dices algo en contra del gobierno, pues no te entrego ni siquiera esas rentas que son propias. Que el promedio de retrasos al día de hoy es de 4 meses. 3 meses, 4 meses no les dan las transferencias a los gobiernos locales. Y siguen callados porque así los amenazan. Yo particularmente no quiero tener ese tipo de autoridades en blendes que callen ante el poder y no defiendan lo que le corresponde a cada territorio. Estimado Héctor, si bien es cierto, usted dice de que esta propuesta tiene el gobierno y ustedes no están de acuerdo, pero no hay una contrapropuesta por parte de la bancada de ustedes decir, bueno, no es que, bueno, nos oponemos a esto, pero proponemos esto, en el aspecto que hablábamos de los recursos que no se deben utilizar en temas de festividades. ¿Cómo fortalecer ya lo que ya existe y no decir simplemente, no estoy de acuerdo con esto, que no nos conviene como país? Jonathan, no necesitamos cambiar una ley que ya está, lo que necesitamos es que se ejecute la ley. Lo que necesitamos es un gobierno fuerte que asuma su rol de control. No existe ley que le permita al prefecto, al alcalde, gastar en fiestas. Eso no hay, está prohibido. Pero como no hay autoridades de control, simplemente hacen sus tricuñelas jurídicas en los presupuestos, le cambian la forma y lo invierten. La ley está. Lo que debemos exigir es que el gobierno cumpla con lo que tiene que cumplir. La ley dice, la ley del COTAD dice que cada 10 de cada mes tienen que estar transferidas las rentas del mes. Y eso no se cumple. El gobierno está incumpliendo. ¿Por qué no cumple? Porque priorizan los presupuestos, la riqueza que genera el Ecuador, priorizan para desviar al pago de deuda. Este año tienen que cumplir con los servicios de la deuda, sea intereses, sea capitales y deuda nueva, por alrededor de 13.000 millones de dólares. Entonces están totalmente direccionados a reducir el gasto, así lo llaman, para poder cumplir con eso. Y en esa lógica, ¿qué están haciendo aparte de estas leyes? Están reestructurando a las instituciones, a todas. Han empezado con salud, porque es la más grande. Y aquí en Zamora Chinchipe estamos en peligro de quedarnos sin instituciones de salud. Estamos en peligro en que inclusive la Dirección Provincial de Salud
se termine y dependamos de Loja. Yo he hecho ya la alerta correspondiente, he pedido la información oficial porque conocemos que eso están pretendiendo hacer. Van a despedir a miles de funcionarios que hoy trabajan en las direcciones distritales, prácticamente ellas desaparecen a nivel nacional. En las provincias grandes va a quedarse la dirección provincial y yo mucho me temo que la nuestra de Zamora Chinchipe, porque es una provincia pequeña, desaparezca. Tenemos que estar alertos. Y no solamente con eso, con esto está conectado el tema del hospital de Zamora. Nosotros venimos haciendo el seguimiento de este proyecto que es vital para la provincia y para Zamora como ciudad y como cantón. El año pasado ya pusieron el presupuesto para los estudios. Lo que hicieron en enero de este año. En enero de este año pusieron $591,000 para los estudios. El año pasado pasó algo parecido. Se terminó el año y no ejecutaron. No hicieron los estudios y revirtieron ese presupuesto en infraestructura, revertieron al presupuesto nacional. Pasaron de un presupuesto de más de $4,000 millones a un presupuesto de 2.800 millones. Esos 2,000 y pico de millones los revertieron en infraestructura porque no ejecutaron. Este año van a hacer lo mismo y eso es mi advertencia al pueblo. Ya el Ministerio de Salud mandó un comunicado diciendo que la plata existe, pero no te dice cuándo van a ejecutar. Y ese es el problema. Porque si te dijera, lo vamos a ejecutar en marzo, en abril y hasta diciembre ya tenemos los estudios elaborados, me quedo tranquilo, pero no, te dicen, ya está la plata y oportunamente vamos a ejecutar. Asambleísta, disculpe que lo interrumpa, ¿cuál es el motivo que quiere usted? ¿Por qué no ejecutan estos estudios? Todo tiene un patrón. Para ellos, invertir en los derechos del pueblo, salud, educación, vías, etcétera, etcétera, para ellos es un gasto innecesario. Porque para ellos lo único que debe funcionar es el negocio. Y esa plata que está presupuestada para inversión, para casas de salud y demás, la desvían a pagar deuda externa. Ese es el sistema. Entonces, ponen el presupuesto porque no pueden violar la Constitución. Entonces ponen el presupuesto, el año pasado fue de 4.500, si mal no recuerdo, millones la salud. Pero finalmente terminaron ejecutando como 2.800, 2.500. O sea, 2.000 millones lo sacaron. Ese es el sistema que hace. No hay plata para el pueblo, pero sí para los tenedores de deuda. Por eso, ahora la deuda, hoy por hoy, ya superó los $90,000 millones del país. Y ese es el problema de fondo y que la gente lamentablemente no se da cuenta. Sigo porque entiendo que tenemos muchas cosas que hablar. Quiero hablar de lo que hemos hecho para el pueblo. Hicimos la fiscalización a la circulación de los billetes de 50 y $100. Un problema social que se está agravando porque varias instituciones financieras y también negocios ya no están recibiendo los billetes de 50 y $100. Y eso es gravísimo. En nuestra provincia he recibido varios reclamos, pedidos para que les ayudemos. He hecho el pedido correspondiente al Banco Central, a la Junta de Control Monetario y Financiero, y ellos me han dicho no hay restricciones. No hay ninguna ley que restrinja la circulación de los billetes que usted menciona. Y obviamente nos dice que seguramente por el tema de control del lavado de activos alguna norma exista. Hemos pedido ya a la UAFE que nos diga. Pero aquí viene un problema, porque la UAFE, con tal de quedar bien, está ya poniendo restricciones de circulación, pero no hace nada para los miles de millones de dólares que se lava por el sistema financiero producto de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la minería, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando en ello, estamos trabajando también en pedir los informes de producción 2025 de los proyectos grandes de minería. Lo venimos pidiendo desde finales del año pasado hasta ahora, no lo tenemos, seguiremos pidiendo porque de ahí vamos a vigilar que el monto exacto que le corresponde al fondo común del 60% de regalías y de las 12% de utilidades que le corresponden al Estado lleguen exactos en lo que tiene que llegar. El oro hoy por hoy superó los $150 el gramo. Tenemos
que aprovechar esa bonanza de la minería para traducirla en desarrollo de la provincia y del país. También estamos atendiendo un caso grave de tenencia de menores de una ciudadana zamorana, que lamentablemente el poder se ensañó contra ella, le quitaron sus hijos, y nosotros desde la Comisión de Garantías vamos a defender los derechos de esa madre que clama porque al menos le dejen ver a su hija mayor y tener la custodia de su hijo menor, porque lamentablemente el poder, hay del otro lado una persona muy poderosa que ha bloqueado y la pobre señora no puede ni ver a sus hijos. Vamos a dejar de seguir. Hasta ahora, 2 de febrero de 2026, no hay licitación, supuestamente se cayó. No hay voluntad política del gobierno para terminarnos el cuarto eje vial. Seguiremos nosotros impulsando este proyecto. Estamos ya iniciando a tramitar una veeduría ciudadana de nivel provincial. Hemos hablado con algunos actores de Loja y este proceso de veeduría ciudadana será realidad a más tardar en febrero de este año. Ojalá ya el Consejo de Participación de luz verde para que se cree esa veeduría y darle información veraz a la provincia. No podemos permitir que nos sigan tomando el pelo. Ya van medio año con el crédito que ya está aprobado, que ya la licitación va y no pasa nada. También quiero manifestarles que desde la Comisión de Gobiernos, Comisión de Garantías Constitucionales, bajo mi iniciativa empezamos la fiscalización al trabajo preferente que dice la ley amazónica, que el 80% de la mano de obra calificada y no calificada que contrate cualquier empresa pública o privada tiene que pertenecer a la circunscripción territorial amazónica. De ese porcentaje, el 60% debe ser del cantón correspondiente, el 20% de la provincia y el resto el 20% final del resto de las provincias amazónicas. Hemos empezado ya esa fiscalización. Este mes de febrero está planificada las comparecencias porque en enero no llegaron los ministros. Hemos solicitado por segunda vez que lleguen y con ello vamos a poder defender el trabajo de nuestros profesionales. Quiero también pedirles a todos que nos hagan llegar las respectivas denuncias. Ya nos llegaron 2, que hay un sistema de tercerización del trabajo de nuestros trabajadores, nuestros profesionales, y eso no se puede permitir. No se puede permitir que vuelva la tercerización, porque eso solamente afecta al trabajo, a los recursos de los trabajadores, porque un tercerizado recibe más o menos la mitad del sueldo y la otra mitad se queda con la empresa tercerizada. Y en ese mismo caso estamos dando seguimiento a un posible caso de tercerización que se estaría dando entre Petroecuador y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sucede que hay trabajadores, si no recuerdo, 31 trabajadores que están recibiendo el básico, pero el Petroecuador le está entregando casi el doble o más del doble al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por cada trabajador. Eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que vuelva la tercerización laboral. Bueno, muchas leyes se han topado y quiero solamente referirme por cuestiones de tiempo a la ley agropecuaria. Pasó el primer debate. Queridos amigos agricultores, esta ley lo único que quiere es eliminar la obligación de los precios de sustentación mínimos para la producción, especialmente en la costa ecuatoriana. No tiene nada para fortalecer la producción agropecuaria, porque todo proyecto de ley que implique recursos más presupuesto es totalmente eliminado del tratamiento, y esta no es la excepción. El Código Agropecuario, que tenía crédito barato, que tenía impulso al agro, que tenía presupuesto para la seguridad alimentaria, para la producción de café, cacao, etcétera, etcétera, fue vetado por el presidente. Y esta ley solamente, en el fondo, solo quiere eliminar el precio de sustentación. Y una ley que se me quedaba, y yo creo que es importante que el pueblo conozca. Nosotros en el periodo anterior aprobamos la ley de la reforma, la ley legislativa. En esa ley lo que hicimos fue sancionar con la destitución de asambleístas que
llegando por un partido político, se pasen a otro partido político, a otra bancada. La ley de los camisetazos la llamamos. Esa ley fue aprobada. Lamentablemente Noboa vetó la ley. Vetar significa rechazarla. Y en esta semana última que pasó, la mayoría gobiernista rechazó que se ratifique el texto aprobado por la Asamblea. En otras palabras, es Noboa el que protege a los corruptos y camiseteros que solamente están en la política.